preparar, nos vamos a preparar para incursionar en este salmo, ¿sí? Y vamos a prepararnos de acuerdo a a las instrucciones que da el Maestro. Cristo Jesús da instrucciones muy concretas en relación... ¿Me dejas grabarla, Marta? Ah, sí, yo también ya estoy grabando. Ah, si tú le estás grabando, Sí, entonces ya no me la mandas tú luego. sí, así es. Entonces digo, Él nos dio instrucciones muy concretas en cuanto a nuestro enfoque a la hora de hacer contacto con la divinidad o con esta conciencia superior. Y lo primero que dijo, ¿verdad? Bueno, que cuando entremos a hacer ese contacto, él le llama al aposento alto, al estado de conciencia superior, ¿sí? Que cerremos la puerta a todo distractor. Para poder cerrar la puerta a todo distractor, vamos a apoyar los pies en el piso, hija de mi corazón, y pongamos... ¿Los pies en el piso? Sí, tus pies en el piso, ahorita te explico por qué. Descansa tus brazos sobre el regazo. Endereza tu columna vertebral y cierra los ojos. Todo esto es representativo de una actitud interior. Al apoyar los pies en el piso, estamos señoreando el pensamiento para que no nos distraiga. Descansar los brazos sobre el regazo implica que vamos a entrar al recinto del principio creativo, ya que vivimos en un universo de leyes. Enderezar la columna vertebral implica que nos alineamos con el principio de la justicia para reconocer únicamente a esta inteligencia superior. Y al cerrar los ojos, estamos en realidad dejando fuera de toda consideración el sentido de la vista, del oído, del olfato, gusto, tacto, incluyendo el pensamiento mortal. Pareciera que ya estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nos falta ahora elevar nuestra atención hacia lo invisible infinito. Cuando ponemos nuestra atención en lo invisible infinito, es cuando podemos entrar al silencio profundo, porque no hay imágenes que tengan una representación mental en cuanto a lo invisible infinito. Entonces entramos al silencio profundo. Y resulta interesante que cuando contactamos el silencio, realmente estamos contactando el reino de los cielos dentro de nosotros. Ese estado de conciencia de absoluta unicidad de gracia. Y verificar que hemos hecho el contacto adecuado requiere que nos hagamos conscientes de una sensación de paz. Hay una sensación de paz que nos invade. Es la paz de Dios, es la paz del Cristo. Y esta sensación de paz siempre viene acompañada de certeza, de seguridad, de confianza, de libertad y de gozo. Esta paz profunda trasciende toda argumentación humana, toda argumentación mental y humana. Nos establece en la experiencia de la sagrada comunión, de la divina comunión, de la gracia, la experiencia unitiva. Y aquí lo único que existe es una disposición de alta receptividad. Nos mantenemos receptivos para ver qué es aquello que se despliega desde nuestro interior. Y en esta receptividad tan especial vamos a tomar un par de citas bíblicas relacionadas con
el concepto de dar testimonio. En la primera carta de Pedro se nos revela lo siguiente: santifica al Señor siempre en tu corazón y está listo, preparado para responder con mansedumbre, pero también con reverencia a todo aquel que te demande una razón acerca de la esperanza que tienes en tu corazón. Y el Maestro por su parte nos dice en Marcos 16, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio con el ejemplo a toda criatura. Aquel que crea será bautizado y será salvo. El que no cree, pues por su misma ignorancia sufrirá penas. Y en la carta a los Colosenses se nos da la siguiente indicación: que tu palabra siempre esté llena con gracia, con esta experiencia unitiva, sazonada con sal, sazonada con gozo, para que sepas cómo te conviene responder a cada uno. Y que así sea. Bueno, hijita, pues ahora sí nos vamos directo al Salmo 91. Déjame platicarte que todos los escritos sagrados, absolutamente todos, independientemente de la denominación religiosa que se haya apropiado de ellos, independientemente de la época o del lugar en que fueron revelados, no está conformada por versículos. Los famosos versículos son leyes. Los versículos son leyes espirituales, mandatos espirituales que requieren que los conozcamos y los comprendamos para que los podamos practicar, para que los podamos vivir, con el objeto de que nos beneficiemos de las promesas que incluyen. Entonces esto es importantísimo, porque uno dice, ay, sí, tal versículo, aquel versículo. No, no son versículos, son leyes, son principios divinos. Seguramente como tú dentro del budismo, pues has de conocer los principios divinos, los principios que fueron revelados a través del Buda, el iluminado, ¿sí? No es cualquier información, es información sagrada, porque no vino del famoso Siddhartha Gautama, para nada. Vino de ese estado superior de conciencia, el estado de conciencia Buda, el estado de conciencia iluminado. En el caso del Nuevo Testamento, pues igual, los evangelios son esa revelación del estado de conciencia Cristo, el estado de conciencia divinamente consciente. Entonces, sobre este fundamento, sobre esta base, hijita, es que vamos a hacer esta reflexión del famoso Salmo 91, junto con el Salmo 23, y me parece que el otro es el Salmo 147, y hay otros más, constituyen los salmos llamados de la protección. Así están reconocidos alrededor del mundo, los salmos de la protección. Lo interesante es que estos salmos no cumplen realmente su propósito. ¿Por qué? Porque nos falta primero este enfoque, que son leyes, y las leyes son para cumplirse, y el cumplimiento de las leyes nos protege, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa de que me lo aprendo de memoria y lo repito literalmente, no me sirve. La protección va a venir de que yo dé testimonio de lo que estoy leyendo. Así es, hijita, de que tú comprendas, de que tú conozcas y comprendas estas leyes y las vivas. Y tu experiencia de vida es aquello que da testimonio de que conoces la verdad.
El conocimiento de la verdad, de las leyes divinas, ¿sí? Es realmente aquello que nos libera de la ignorancia, porque ¿de qué otra cosa nos puede liberar? De la ignorancia. Y la esencia de la ignorancia es el sentido de separación, el pecado original. Pensar que hay Dios y algo más. Y bueno, yo no sé si tú habrás participado en alguna época en tu vida de las enseñanzas o del adoctrinamiento de la religión católica, y ahí pues se nos enseñó, ¿verdad?, que Diosito estaba allá arriba y nosotros en el Valle de Lágrimas. Sí, igual allá arriba, pues allá arriba hayan estado los grandes telescopios que ha mandado la humanidad, y ha ido el Curiosity a curiosear por todos lados, y nunca han reportado que vieron las puertas del cielo. Y además esto contradice la enseñanza del iluminado del Cristo, porque el Cristo revela exactamente dónde está. El reino de los cielos está dentro de vosotros. El estado de conciencia iluminado está dentro de ustedes. ¿Para qué lo queremos allá arriba? ¿O para qué estamos esperando estirar la pata para llegar a ese reino de los cielos? De ninguna manera. Sería aberrante que tuviéramos que morir para llegar al reino de los cielos. Bien, aquí en este Salmo 91 tiene dos características interesantes, hijita, en lo particular. El Salmo 91, por un lado, nos va a platicar todo aquello de lo que vamos a ser librados por el conocimiento, por la comprensión y por la obediencia a estos principios espirituales. Contrario al Salmo 23, el Salmo 23 también es el Salmo de la protección, pero el Salmo 23, contrariamente al Salmo 91, nos dice cuáles son las bendiciones de las que gozamos por conocer, comprender y practicar estos principios espirituales. Sin embargo, los dos son salmos de protección. Tú te encuentras aquí dos versiones. Sí. La primera sí es la de la Peshita. ¿Te acuerdas de la Peshita? Sí, que me dices que contabas de esa Biblia, ¿no? Exacto, sí, Ajá. es una Biblia que tradujo del arameo. Exacto, sí. Entonces es una traducción del arameo por alguien que conocía el arameo, que interesantemente, si mal no recuerdo, dice que el lenguaje arameo solamente tiene cerca de 300 palabras, no tiene más, pero cada palabra tiene más de 60 acepciones. Sí, entonces pues si no estás familiarizado con el idioma, pues a la hora en que traduces pues queda una aberración. Sí, realmente queda una aberración. Todo malentendido. Sí, exactamente, se interpretan equivocadamente, y pues eso se hereda de generación tras generación. Ejemplo clarísimo lo tenemos cuando en la Biblia se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y bueno, yo al menos en mi caso siempre decía, pero Dios, ¿qué tiene que ver un camello con el ojo de una aguja? O sea, no me cuadraba, no había lógica espiritual. A la hora en que leo esta traducción y dice, es más fácil que una cuerda entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos debido a sus apegos. Entonces dices, así ya cambia la cosa. Entonces vamos a ver primero, hijita, la versión... El rico no por rico por sí solo, sino por los apegos. Exactamente. El tener recursos no es ningún problema. Es más, al Padre le ha placido darnos el reino, y cuando tu conciencia está iluminada resulta inevitable
que todas las leyes universales funcionen a tu favor, y entre estas la ley de la abundancia. Sí, es inevitable. Tú te has de acordar cuando Jesús es crucificado, le quitan el manto y se dice que el manto no tenía costuras. Si lo tomamos literalmente, imagínate un manto que no tenía costuras en aquella época. Pues solamente alguien muy especial. Claro que obviamente desde la interpretación espiritual el manto que le quisieron arrebatar pues era su estado de conciencia. Su estado de conciencia no tenía costuras, no tenía ya ninguna creencia de separación, ninguna. Ya había entregado precisamente en la crucifixión, que eran crucificadas dentro de la conciencia de Jesús el Cristo, toda creencia material y de separación. Entonces es una experiencia maravillosa, es una experiencia de una depuración total. Tú has de saber todos estos procesos de los metales finos entran a un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Los meten al fuego. Los funden. Sí, pero más que es como purificar, ¿sí? Los purifican, no me acuerdo ahorita, luego me llega la palabra. Entonces los meten al fuego y entonces se separa la escoria y quedan separados el metal puro y la escoria, ¿sí? Entonces esa experiencia de los metales es la experiencia de la crucifixión. Fue toda una experiencia iniciática donde el maestro limpia por completo todo el enfoque material y de limitación, totalmente. Beneficiar se llama. En las minas siempre hay una planta que se llama planta de beneficio, ¿sí? Se benefician, fíjate, es bien interesante el término. Sí, claro. Echan los metales al fuego y entonces se hace esa separación. De hecho, la vida en cierto aspecto es una vida de una experiencia de beneficio, en la que con las experiencias individuales que cada uno tenemos, se van separando todos esos rasgos humanos de la personalidad humana, del sentido de separación del yo chiquito, ¿sí? Para que aflore la verdadera identidad. Otro punto interesante en este Salmo 91 es que se alternan las leyes espirituales. Hay alguna parte donde viene la revelación, por ejemplo, si puedes ver en la página 3, Salmo 91, versión Reina Valera, la edición del 60, y entonces empieza con la revelación de la ley. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quisiera que hiciéramos aquí un ajuste, una corrección. El tiempo es un concepto humano, es un concepto del sentido de separación. Y lo que te voy a decir es de mi cosecha, ¿sí? Yo entiendo, hijita, que cuando el Imperio Romano, viendo que se quedaba con menos tributos para el Papa, entonces acordó hacer una recopilación de todos los diferentes escritos sagrados que existían a ese momento, 300 años después de la partida de Cristo Jesús, y entonces traducen al latín los diferentes escritos, pero lo traducen a futuro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando ya mora, cuando ya es su presencia. No hay más que el presente. Para Dios no hay ningún futuro, ¿sí? Entonces, pudiéramos ir haciendo aquí en nuestro texto estas correcciones. El que habita al abrigo del Altísimo mora
bajo la sombra del Omnipotente. Me gusta, me da sentido. Porque además, acuérdate lo que dice el apóstol, el discípulo amado, Juan, en su primera carta. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No importa que todavía no se manifieste a plenitud lo que somos, pero ya lo somos. Entonces, ahí está el fundamento para entender el presente de los principios espirituales. No es en un futuro incierto, porque si nos establecemos en la conciencia que es en un futuro incierto, ¿sabes cuándo los vamos a experimentar estos beneficios? Nunca. Exacto, nunca, nunca. Entonces la condicionante es el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Estás dispuesto a habitar, a permanecer con tu enfoque en el Altísimo, en esta inteligencia superior? Si así fuere, entonces en ese instante quedas viviendo bajo la sombra del poder único. En ese mismo instante. Después viene una como confirmación de parte del que escucha estos principios, porque dice, diré yo a Jehová, no, diré no, digo yo a Jehová, reconozco, Él es esperanza mía y castillo mío, es mi Dios, en Él confío, no confiaré, ¿para qué me sirve confiar en un futuro incierto? Digo yo a Jehová, reconozco, después de esto, ¿cómo voy a habitar al abrigo del Altísimo? Reconociendo que Él es mi esperanza y mi castillo. Él es mi Dios, en Él confío. ¿Sí? Vuelvo a repetir, está la presentación de la ley y está la confirmación de aquel que entendió, conoció, entendió y practicó. Enseguida vuelve otra vez a presentarse, hijita, la ley. Y Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí es donde empieza toda esta serie de cosas de las que vamos a ser librados. Aquí es donde empieza. Aquí. Porque ¿Cuántas son? ¿Tiene algún número? Pues las podremos ir contando. Ahorita vamos a enfocarnos. Es el lazo del cazador. Él te libra del lazo del cazador, sería el primero. Siempre y cuando, ¿sí? Habites al abrigo. Ándele, exactamente. Sí, ese es el punto. Si tú cumples con lo establecido, entonces Él te libra del lazo del cazador, sería lo primero. Pero también te libra de la peste destructora, esta es la número 2. Claro. Aquí el cazador, a eso vamos. Pues todos esos, como también en aquel versículo, ¿no? Nuestros adversarios, que son los pensamientos. Justamente, los pensamientos que hablan, los apegos, sí, de un sentido personal y de separación. Ese es el lazo del cazador. Continuamente viene, ¿sí?, con su peste destructora. Y su peste destructora, ¿sí?, es justamente el que nos sentimos realmente tan decepcionados del enfoque material que acabamos por renegar de que de veras hay una conciencia infinita. La peste destructora sería lo material. La peste destructora es más que algo material, hijita. Las creencias. Esta peste destructora es esa idea que se infiltra dentro de nosotros para que nosotros renunciemos, para que nosotros desconfiemos de que existe una inteligencia superior y nos rindamos a los pies de la materia. O sea, esto es tremendo, ¿sí? Porque toda creencia es un lazo del cazador. Toda creencia, igual que la creencia ancestral con Eva, viene y nos seduce. Y nos seduce revestida del peor
del peor disfraz, porque está revestida de nuestro propio pensamiento y creemos que nosotros estamos pensando, ¿sí? No, pues es que a mí se me hace que esto que le llamamos Dios no existe, o ese estado de conciencia, de iluminación, pues son puros chismarajos, no existe, ¿sí? Y entonces, poco a poco, pues vamos perdiendo el enfoque. Ahí está la peste que destruye, ¿sí? Se infiltra dentro de nosotros esta duda, esta decepción, y pues vamos siendo convencidos de que eso no existe. Ahora bien, ¿qué más es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer algo maravilloso, esto no es tan negativo, ¿sí? Con sus plumas te cubre. ¿Cuáles serían las plumas, hijita? Pues para mí ahorita me imagino que las plumas lo veo como algo que me eleva el pensamiento para tener ahora sí que pensamientos de verdad. Es correcto, justamente. O Las sea, sí, de plumas, verdad como la verdad, vaya, como los versículos, como ley. exactamente, No las leyes pensamientos mundanos, sino pensamientos, sí, divinos. Le podríamos, divinos. la diferencia entre pensar desde el enfoque material y qué término pudiéramos encontrar para ubicarlo en lo espiritual, en lo verdadero, a mí me gusta mucho este término discernimiento, Ajá. porque el discernimiento corresponde justamente al segundo día de la creación. Discernir es como cuando cernimos la harina, ¿sí? No solamente la cernimos para que le entre aire y sea más ligerita, sino también le quitamos cualquier cosilla, cualquier impureza que ahí estuviera, ¿sí? Uh-huh. Entonces discernir es separar lo real de lo irreal. Exacto. Y esto se da dentro de... Cualidad del Espíritu Santo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Y es el segundo día de la creación. Sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora, estas plumas que te cubren, con sus plumas te cubre, ¿sí? No te cubrirá, te cubre aquí y ahora. Con sus plumas te cubre. ¿Cómo es que experimentamos que verdaderamente, porque esto es una ley, esto es un hecho, cómo es que experimentamos que con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estoy seguro? Y debajo de sus alas estás seguro. ¿Cómo lo experimentamos? Porque hay una experiencia particular donde verdaderamente nos damos cuenta de las famosas plumas. ¿Cuál es? Pues se me ocurre, ¿verdad?, que pueden ser como en el Salmo 127, la interpretación que hace Joel Goldsmith de caminar en gracia y sin temor. ¿Y cómo en tu vida cotidiana caminas en gracia? Vamos, te voy a poner un ejemplo. Ay, cuando te desesperas con mi Juan. Sí. Ajá. ¿Dónde están esas plumas que efectivamente te cubren? No, pues no están. Sí están. Entonces con la disciplina del alma. No, sí están. Sí están. No, sí están, pero yo no las estoy reconociendo. ¿Qué crees? Que sí las escuchas, pero no te detienes. Es la vocecita callada y suave. Entonces es en un... Es algo tan sutil, pero en el fondo de esa tormenta mental hay algo que te dice, a ver, tranquila, fíjate en esto, no, pero es que aquello y por aquí y por allá, y sigues en la tormenta. Pero la vocecita callada y suave siempre está presente, con sus plumas, con su suavidad, te cubre, con su gentileza te cubre. Por eso es que usan el término plumas, porque es la vocecita callada y suave, apenas perceptible, no porque no tenga volumen, sino porque como siempre estamos enfocados en lo material,
pues aquello, lo espiritual, el interior, no estamos acostumbrados a prestarle atención. Por eso parecería que fuera callada y suave, pero es portentosa, tan portentosa que está escrito este otro libro, El estruendo del silencio. ¿Sí? En el silencio la voz de la verdad es un estruendo. Y en esa fracción de segundos, cuando la tormenta está en su apogeo, ¿sí? Hay unos segundos, unas fracciones de segundo donde se da el silencio. Ahí escucha uno el estruendo de las plumitas. Ahí es donde algo te jala y te dice, a ver, calma, tranquila. Y debajo, pues si con sus plumas me cubre, pues entonces debajo de sus alas estoy seguro. Debajo de sus alas estás seguro. Es decir, si tú prestas atención a las plumas, quedas cubierta por sus alas. Y ahí encuentras tu seguridad, tu paz, tu armonía, tu gozo. Y esta paz y este gozo no permites que nada ni nadie te lo robe. Y te revela enseguida lo siguiente: escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga, bueno, pues la adarga también es un escudo, pero más chiquito, ¿sí? Entonces, efectivamente, su verdad constituye nuestra protección, es nuestra protección. Ahora, aquí es interesante, cuando Jesús está ante Poncio Pilatos, pues Poncio Pilatos está viendo cómo encontrar una justificación para no tenerlo que condenar, ¿sí? Y entonces le dice, dicen que eres rey, y le dice, es verdad, tú lo has dicho. Y entonces se voltea a Poncio Pilatos y le dice, ¿y qué es la verdad? Pero Jesús no le pudo responder, porque su conciencia de Poncio Pilatos, aunque bien intencionada, ¿sí?, no era tierra fértil como para recibir la verdad. Aquí hay un enfoque único acerca de la verdad. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es esa verdad que nos protege siempre, que constituye nuestro escudo y nuestra adarga? Pues para mí sería lo contrario de la ignorancia, que es el sentido de separación, Ok. que siempre está conmigo. Entonces, lo opuesto al sentido de separación, ¿qué es, hijita? La unidad. La unicidad, la gracia, efectivamente. En otras, ¿sabes qué, Marta? dime. Tú me enseñaste que buscar en el diccionario. Y yo ahorita busqué adarga. Ajá. Me encantó porque dice escudo de cuero, ovalado o en forma de corazón. Ándele, exactamente. En forma de corazón. ¿Qué implica el corazón, hijita? Pues, ¿qué implica? Es el donde circula todo, donde está el sentir, la vida misma, la experiencia de Dios. Es el entendimiento, efectivamente. El corazón es el entendimiento. El entendimiento espiritual. Así, fíjate que en el budismo, ajá, si no me equivoco, mente y corazón serían como lo mismo. Claro. Aquí en el misticismo del camino infinito, amor es comprensión espiritual, pero claro, corazón es entendimiento, ¿sí? Es entendimiento. Y pareciera ser lo mismo, pero tienen una ligera diferencia en el significado, ¿sí? Comprensión, vamos a verlo aquí. Comprensión. Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas, ¿sí? Penetro más allá, mucho más allá de la forma, penetro hacia la esencia y entendimiento.
Vamos a ver entendimiento. Ah, qué interesante, entendimiento. Potencia del alma, en virtud de la cual concibe, compara, juzga, induce y deduce aquello que se está conociendo. Parecieran sinónimos, no son sinónimos, son conceptos que se complementan. Entonces, corazón es entendimiento, amor es comprensión. ¿Sí? Es maravilloso, verdaderamente. Entonces, con sus plumas, con su vocecita callada y suave te cubre, y por eso estás debajo de sus alas, ahí encuentras seguridad. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga constituye la verdad de la identidad divina, ¿sí? De que somos la evidencia de la imagen y la semejanza de esta inteligencia infinita. Hagamos al hombre, es un concepto, no es cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, no. Hagamos al hombre nuestra propia imagen y nuestra propia semejanza. Es la evidencia, el hombre es la evidencia, por eso es que la verdad es que somos divinos, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos la propia imagen y la propia semejanza de esta inteligencia infinita. Y esa verdad constituye un escudo y una adarga impenetrables. Seguimos con aquello de lo que nos protege. Y entonces nos dice aquí, vamos en la 5, ¿sí? La 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saet. No tienes ningún tendrás. No tienes temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Es decir, si yo me establezco en mi identidad verdadera, obviamente que no tengo temor del espanto nocturno, no tengo temor de aquellos pensamientos que en un momento dado se presenten abruptamente. Incluso a veces ni siquiera se presentan como pensamientos. De repente decimos, me siento como angustiado, ¿sí? Pero cuando reconoces, te acuerdas quién eres, cuando concientizas lo que eres, pues no tienes temor de eso. Y lo reconoces, lo identificas de inmediato, ¿sí? Y no tienes temor, tienes señorío. El temor se presenta, recuerda, por la ignorancia. Y el señorío se da cuando conoces la verdad, cuando conoces tu identidad divina, y entonces, habiendo alcanzado suficiente madurez espiritual, te haces cargo de gobernar, de señorear tus pensamientos. Te haces cargo de tu herencia divina. Hagamos al hombre nuestra propia imagen y semejanza y señoree en toda la tierra del pensamiento. Solamente cuando alcanzamos esta conciencia de nuestra identidad divina, pasamos a un estado de conciencia consciente. Y solamente en lo consciente, dentro de lo consciente, es que podemos señorear el pensamiento. Se presentan todo tipo de pensamientos, que si esto, que si ello, todas las deducciones, el chismarajo mortal, se presenta porque no estamos señoreando el pensamiento, no estamos lo suficientemente despiertos, no hemos hecho de la verdad nuestro escudo y nuestra adarga. Sí sabemos teóricamente de nuestra identidad divina e impersonal,
No nos estamos refiriendo a Cristo Georgina o a Cristo fulana, para nada. Nos estamos refiriendo al Cristo impersonal, al estado de conciencia divinamente consciente. Ese no tiene temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. O sea, padecimos la saeta que voló del día, durante el día, cuando vino lo de la pandemia, ¿sí? Fue una saeta que volaba de día. En un instante se corrió, en un instante, como si fuera un relámpago, se corrió alrededor del mundo de que ahí viene el coronavirus. Imagínate además el nombrecito, un virus, pero que tiene poder, coronavirus. Y entonces salimos despavoridos sin discernir, todos a escondernos a nuestra casa. Al fin que ahí íbamos a respirar a salvo, íbamos a respirar un aire distinto al que se respiraba afuera, por eso usábamos los cubrebocas. O sea, cuando estás establecido, cuando mantienes tu atención, como nos dicen aquí, enfocado en el poder único, entonces moras bajo su sombra protectora, impenetrable, impenetrable. Y la saeta que vuele de día no te puede tocar, ni la pestilencia que ande en la oscuridad de la ignorancia. Porque todos los que cayeron, bueno, pues en la medida en que conocíamos menos de nuestra naturaleza espiritual, éramos presa fácil. Además era aberrante, aberrante era toda la experiencia. Al segundo día ya nos estaban diciendo que los mayorcitos, los de la tercera etapa, sí, íbamos a ser los que íbamos a caer como moscas. Y como no funcionó lo suficiente, pues fueron bajando la edad hasta que finalmente, aberrante, malévolamente, la establecieron hasta en las criaturas. Pero cuando hay conciencia de la identidad divina, entonces gobiernas conscientemente no solamente tu pensamiento, sino que al gobernar conscientemente tu pensamiento, estás gobernando tus experiencias. Porque vivimos dentro de un universo de leyes. La ley fundamental, la ley de causa y efecto. Lo que siembras, pues, es lo que cosechas. El pan que lanzas sobre las aguas es el único pan que va a regresar hacia ti. ¿Sí? Las experiencias que tenemos pues son producto del estado de conciencia, de lo que admitimos la mayoría de las veces inconscientemente o semiconscientemente. Entonces esto es importantísimo, ¿sí? Y la saeta que voló del día, bueno, pues ¿para qué te cuento? ¿Sí? No vamos a tener temor de la pestilencia que anda en oscuridad. Esto es otro punto también interesante. La pestilencia que anda en oscuridad son todos esos chismarajos, esos juicios, esos pensamientos donde repetimos, ¿sí? Repetimos de generación en generación todas esas mentiras para poder llevar a cabo el cumplimiento de la maldición del hombre mortal. El hombre mortal nace, crece, crece subordinado, ¿sí? Crece sin conocimiento de la verdad. Lo atrapan las responsabilidades escolares, las responsabilidades familiares, las responsabilidades del trabajo y no le queda tiempo. No le queda tiempo para enfocarse en la verdad. Entonces, esta pestilencia que anda en oscuridad, ¿sí? Nos mantiene ignorantes y con eso nos contaminamos unos a otros. Esto es una verdadera tragedia, ¿sí? Es una verdadera tragedia porque haz de cuenta que nos hipnotizamos unos a otros.
en la ciencia cristiana se le llama hacernos mala práctica. Cuando platicamos cosas negativas sin darnos cuenta, estamos sembrando en nuestra propia conciencia y en la conciencia de los que nos oyen, sí, pues supuestas verdades que después vamos a experimentar. Y como dijo Job, ay de mí, me aconteció lo que más temía. Pues si estoy pensando en eso, pues cómo no me va a acontecer. Bien interesante. Y obviamente, como yo mantengo mi identidad divina bien establecida, tampoco tengo miedo de la mortandad que en medio del día destruya, ni salgan, ni se les ocurra. Y es que ya regresó, nos intentaron volver a hipnotizar, pero ya no resultó. Ya regresó y ahora viene con mayor agresividad. Lo interesante es que a todo se acostumbra uno y ya no se le tuvo ese pánico que se tuvo en un principio. Cuando uno investiga las pestes que se han dado en años anteriores, uno ve realmente cómo ha sido todo producto de la hipnosis colectiva. Y tú, pues, versada como psicóloga en toda la manipulación y el comportamiento de la mente humana, lo puedes entender perfectamente. Entonces, todo esto, el temor del espanto nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruya, hacen que yo vea cómo caen a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. ¿Qué caen a mi lado? Bueno, si yo estoy protegida por las plumas, por las alas y por la verdad, entonces yo veo cómo caen a mi lado 1000 creencias y 10,000 más a mi diestra, porque toda esta experiencia del temor de espanto nocturno, de la saeta que vuela de día, de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruye, para mí son piedra de ascenso, son una oportunidad para estar recordando y recordando, estableciéndome en mi identidad divina. Por eso es que veo como a mi lado caen 1000 creencias y a mi diestra caen otras 10,000, ¿sí? Pero ninguna de esas creencias llega a mí, más a ti no llega, no llegan, no me tocan, ¿sí? Y ciertamente con mis ojos, ciertamente con tus ojos miras y ves, no verás, sino ves la recompensa de los impíos, la recompensa de la ignorancia. Sí, la recompensa de la ignorancia, pues ya sabemos, el apóstol Pablo es un maestrazo en el sentido de enfatizar. O sea, aquí la recompensa es como un sarcasmo. Claro, así es. El apóstol Pablo dice, el que siembra para la carne va a cosechar pena, corrupción y muerte. La recompensa del impío. El impío es el infiel, pero el infiel es infiel por ignorante. ¿Sí? Entonces su recompensa, bueno, pues es la experiencia de todas estas cosas que a aquel que conoce la verdad no le tocan, no le llegan. Y aclaran, puesto que tú, porque tú has puesto a Jehová, que es tu esperanza o mi esperanza, porque tú has hecho del Altísimo tu habitación, porque mantienes tu atención en lo invisible infinito, es que no te sobreviene mal alguno, ni plaga toca tu morada. ¿A Jehová, Marta? ¿Mande, hija? Jehová, ¿cómo lo pondrías tú? Como Jehová, como mi conciencia divina. Exacto, el yo soy que somos. Ah, ok. Sí, porque realmente, hijita, pues llamémosle como llamémosle, nosotros
somos ley para nosotros mismos. Jesús dice bien claro, el yo soy el camino, el yo soy la verdad, el yo soy la vida. O sea, yo en mi identidad divina soy camino, verdad y vida para mí mismo. Pero también... Entonces, de alguna manera, ese libro de oro que habla mucho de yo soy la expresión de Dios en acción y todo, tiene algo de verdad. ¿Cuál libro de oro? Hay un librito de oro de Saint Germain. Ah, sí, hija, sí, ya lo recordé. Sí, hija mía, así es. Así es. Hay también otra información muy interesante. Se llama la vida impersonal. La vida impersonal. El punto aquí es lo impersonal, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. El yo soy impersonal, no a Georgina, no es Cristo. Yo, Georgina, claro. Sí, sino el todo, el yo como unidad. Exacto. Yo soy el cuerpo de Cristo. Exacto, el cuerpo de lo divinamente consciente, la conciencia consciente de sí misma. Ese es Jehová. Puesto que ahí mantienes tu esperanza, mantienes tu enfoque, puesto que mantienes todo tu ser dependiente o identificado, ¿sí?, con esta experiencia de la gracia, de la unicidad, no te sobreviene mal ni plaga toca tu morada. Resulta imposible por la ley. Conciencia es experiencia. Si en mi conciencia solamente admito la verdad, pues no me puede sobrevenir mal alguno, ni plaga toca mi morada. Esto no es premio, es el funcionamiento impersonal de la ley, es la consecuencia impersonal inevitable, ¿sí?, del conocimiento, de la comprensión y de la práctica de las leyes divinas. Por eso el Cristo dice, si me amas, obedece mis mandatos. ¿Sí? Si de veras quieres comprenderme espiritualmente, entonces obedece los mandatos, obedece las leyes divinas. Pues a sus ángeles, dice aquí, manda cerca de ti. Pues a sus ángeles manda cerca de ti. ¿Los ángeles qué son, hijita? Pensamientos. Exacto, pensamientos divinos. Pensamientos de verdad. Exacto, el discernimiento espiritual. Y ese discernimiento, por supuesto que te guarda en todos tus caminos. Porque puedes tener alguna experiencia y no estar segura qué implica. Pero si tú cuestionas y pides, ¿y esto qué significa? ¿Cuál es el paso que debo dar? Te llegan los ángeles, se te revela la respuesta. Por supuesto, no falla. Estamos tratando con leyes y una ley bien aplicada funciona siempre, tal como 2 por 2 son 4 aquí en Rusia, en Chinconcuac y donde gustes y mandes de la Unión Americana y del universo entero. Son leyes, son leyes. ¿Y qué pasa con esas ideas de discernimiento espiritual? Te llevan en sus manos. ¿Y qué son las manos? Una guía, un sostén. ¿Qué más? Dirección. Exactamente. Es dirección divina o acción divina. ¿Sí? En las manos te llevan, en la dirección y en la acción divina te llevan para que tu pie, no es porque, sino para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí piedra es diferente porque piedra también implica el Cristo. Ascenso. Sí, el ascenso, lo consciente, el Cristo es lo cristalino, el diamante, lo más puro de una piedra. Pero aquí en este caso, para que tu pie no tropiece en piedra, para que tu pie no tropiece con ninguna creencia. Y enseguida nos dicen, sobre el león y el basilisco pisarás,
No sé exactamente qué implica basilisco, pero A ver, lo ahorita busco. sí, Pero el león, basilisco. Era un ser fabuloso creado por la mitología griega que se describía, qué interesante, se describía como una serpiente gigante cargada de veneno letal y que podía matar con la simple mirada, miradas que matan. ahí viene la hipnosis. Ahí está la hipnosis, exactamente. Y el león, El león es lo más, eh, poderoso. no, es lo No. más evidente. Hay una enorme diferencia, es el contraste. El león es algo que tú puedes identificar, pero el basilisco no es tan fácil identificar porque es algo sutil que te dejan entrever. Pues sobre esos dos pisas, señoreas, los gobiernas. Lo mismo, pisas, hollar es pisar al cachorro de león y al dragón. Aquí es interesante que utilizan al león y al basilisco. Aquí en grado superlativo, el león maduro, el león adulto, y el basilisco, esa serpiente enorme, alada, que mataba o envenenaba con la mirada. Pues así como pisas sobre lo grande, también detectas lo pequeño, el cachorro del león y del dragón. ¿Sí? O sea, Hollar es pisar. hollar es pisar, es destruir. ¿Sí? Hollas al cachorro del león y del dragón. ¿Sí? No solamente lo evidenciado, sino también lo sutil. Porque a veces lo evidenciado nos resulta fácil detectarlo, pero hay veces que lo sutil no es sencillo. Bueno, pues aquí, cuando tú mantienes tu atención en lo invisible infinito, se despierta este discernimiento, se activa este discernimiento y eres capaz de detectar lo evidente y lo oculto. Y luego viene otra vez tu participación, ya que escuchaste todos estos principios espirituales. Vi, perdón, no vienes tú aquí, viene la confirmación. La divinidad, la conciencia infinita confirma, porque por cuanto en mí has puesto tu voluntad, yo también te libro. ¿Sí? No te libraré, papá. ¿Qué me sirve que me libren en un futuro? A mí que me libren ahorita, ahorita es cuando tengo el problema. No te pondré en alto, te pongo en alto, por cuanto has conocido mi nombre. O sea, te pongo en alto. Aquí es interesante, déjame ponerle aquí. Te pongo en alto, es decir, de inmediato te revelo la verdad, porque has conocido mi nombre. Este término de conocer el nombre de Dios es fundamental. Eres consciente de que la palabra sagrada es el yo soy. Y entonces has tenido especial cuidado en no admitir nada negativo acerca del yo soy. Has puesto tu voluntad en esta inteligencia infinita para obedecer, quedas libre, te ponen en alto, ¿sí? Elevan, despliegan el discernimiento, te aclaran todo, porque has conocido mi nombre, el yo soy, y no dices yo no tengo, yo no puedo, yo siempre he sufrido, siempre me ha ido mal, bli bli bli, bla bla bla, blu blu blu. No, porque entonces no solamente desconoces el nombre de Dios, sino además lo profanas y le fallas al compromiso que haces al orar al Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Esa es mi obligación, santificar el nombre de Dios, el yo soy. Esto es una maravilla, hijita. Santificado sea tu nombre. Tengo especial cuidado, pongo especial énfasis
en aquello que admito en relación con el yo. Y ojo. Y aquí el Padre Nuestro, ¿cómo lo podrías? Ahorita vamos al Padre Nuestro, nada más déjame. No, solo la palabra Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿qué es lo que hace de alguien que lo convierte en padre? ¿Cuál es la experiencia humana que lo convierte en padre? Tener un hijo. Ándale, tener un hijo, participar de la creación, pues el Padre es el principio creativo. Padre nuestro que estás en los cielos, principio creativo que estás dentro de mí. Y dime si es o no es cierto. Volvamos a Job para no herir a nadie. Ay, de mí me sucedió lo que más temía. Estoy pensando, admitiendo algo en mi conciencia. El principio creativo, impersonal, se pone en acción. Al cliente lo que pida. Es que siempre me ha ido mal. Nunca. Hoy fui a un desayuno y decía una persona, siempre me dejan al final. Pues sí, a todo no les sirvieron. Sea como tú. Sí, sea como tú decretas. Sí, el Padre Nuestro, el principio creativo, este reconocimiento es brutal. Es una revelación de lleno, pum, vale, nos la avienta. ¿Sí? Haz de cuenta que nos echa una cubetada llena de monedas de oro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Principio creativo, ya se fijaron que mora dentro de ustedes. Santificado sea tu nombre, pues santifiquen el nombre, yo soy. Y de esa manera viene a nosotros su reino, nos hacemos conscientes de este estado de conciencia superior, de este estado de conciencia iluminado. Por eso, sí, podemos hacer la voluntad divina. No es que se haga tu voluntad, nos corresponde. La voluntad de Dios siempre se está haciendo. Lo que a nosotros nos corresponde es subirnos a esa ola para participar consciente y responsablemente de todo eso. No, el Padre Nuestro es un tratado de protección tremendo. Pero regresamos aquí. Te pongo en alto porque has conocido mi nombre. Yo soy, y lo has santificado, lo has honrado. Me invocas. Sí, no me invocará. ¿A qué hora? Me invocas y yo te respondo. Sí, y yo te respondo. Contigo estoy. Ándele, contigo estoy yo en la angustia. ¿Sí? Y esto es interesante. ¿Por qué en la angustia? Porque hay muchas experiencias fuertes, pero esas experiencias son de bendición. Esas experiencias son de progreso, porque no nos podemos quedar atorados como el agua que no se mueve. ¿Qué pasa con el agua que no se mueve, hijita? Se pudre, se apesta. Nos quedamos tan satisfechos. Ya tengo mi esposito, mi casita, mi dinerito, mis hijitos, mi carrito, mis viajes, sí. Y me sigo sintiendo igual de vacío. Entonces, esas experiencias son una sacudida necesaria, tal como febrero y marzo. Febrero loco, marzo otro poco, donde los árboles son sacudidos para que finalmente suelten todas las hojas secas, no chupen más savia y el árbol, el tronco quede fuerte para los nuevos retoños, para alcanzar nuevos horizontes de despliegue consciente. Contigo estoy yo en la angustia. Te libro, ¿sí? Te libro y te glorifico. ¡Wow! ¿Sí? Te libro y te glorifico. Jesús dice que vamos siendo glorificados, que vamos avanzando de gloria en gloria. Ay, justo la semana pasada me acordaba de eso y todavía lo tenía en mis notas. ¿Te acuerdas del embrión para reprogramar? Sí, no sí. ¿Cómo se llamaba? El embrión, ahorita te digo, embrión condicionado. Ajá.
Condicionado. Sí, somos somos adoctrinados, Está en condicionados. Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria Ándele, en la misma imagen ándele. por el Espíritu del Señor. Así Pero es. tú me habías dicho que era de un hombre en especial. Pensé- Que le había dicho, entonces tú me estás queriendo decir que tengo que regresar al vientre de mi madre. Y dijo, no necesitas regresar a ningún embrión, sino de gloria en gloria. Es como eres. Y sí, sí tienes que regresar al Exacto. vientre materno. ¿Y cuál es el vientre materno? A tu identidad divina, tu impecable identidad divina. Ok. ¿Sí? Y Pero Jesús, aquí cuando dice Marta, te libro y te glorifico, del libro, yo le digo a mí yo soy o cómo. aquí en realidad quien nos está confirmando todo esto es la deidad. Te está Ajá. diciendo, por cuanto en mí has puesto tu voluntad, ¿sí? Ah, sí, sí. Has tenido sí. esa obediencia, esa Entonces este disposición. libro, ya te entendí. Ya, Es que me ok. perdí de lo anterior. Te libro, te libero. Sí, Si quieres ponle te libero. ¿Sí? Te pongo en alto por cuanto has conocido mi nombre. Así es que, puras leyes, ¿eh? Me invocas y te respondo. Contigo estoy en la angustia. Te libro y te glorifico. Te sacio de larga vida y te muestro mi salud, mi integridad. Y te sacio de larga vida, ¿sí? Porque la vida, ¿qué es? Eterna. Pero La ¿qué es? vida es Dios. ¿Qué es? Sinónimo de Dios. ¿Y qué es Dios? La verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Principio, ley, Conciencia. conciencia. La conciencia le sobrevive al cuerpo, hijita. La conciencia es incorruptible. El cuerpo, pues como materia, sigue la maldición, nace, crece, Entonces, se el reproduce. sacio De larga vida. de experimentar esa conciencia, pero ya luminosa. Así es, así es. El estado de Y iluminación. de tener esa conciencia cuando dice de larga vida, lo siento como que al reconocernos eternos descansamos. Por supuesto. Y has hecho el comentario correcto, ¿te oíste? Al reconocernos, no puedes dejar a nadie fuera de este reconocimiento. Claro, Sí, claro. esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Te muestro, entonces. ¿Mande? Y te muestro mi salud. Y te muestro mi salud, y te muestro mi integridad, y te muestro todo aquello que eres, absolutamente. O sea, aquí y te muestro mi salud sería como te muestro mi identidad, que es la tuya o algo así. Claro, te la muestro. ¿Y cómo te la voy a mostrar? Porque la vas a experimentar. Experimentar, wow. Imagínate, ¿para qué me muestran en una película? No, en carne propia. Que lo experimente yo. Así es que hacia ahora nos vamos a la traducción de la Peshita. Bueno, pues todavía va a quedar más claro. ¿Sí? Vete a la página 1, creo, no sé dónde está. Sí, la 3, la 1. La 1. Aquel que habita bajo la protección del Altísimo tiene que morar bajo la sombra del Omnipotente, del Poder Único. Y es interesante, aquel que habita bajo la protección del Altísimo, ¿sí? El Altísimo es la única presencia. Aquel que habita bajo la protección de la omnipresencia tiene que morar bajo la sombra del Omnipotente. No hay otra. Por ello digo yo, del Señor. Me refiero al Señor. Él es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi Dios, en Él confío. Entonces ciertamente Él me libra
de las trampas del cazador y del chismorreo vano. Él con sus plumas te cubre y bajo sus alas estás seguro. Tú no tienes temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Tampoco tienes temor de la conspiración que se propaga en la oscuridad, ni de la peste que se propaga de día. Miles caen a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercan. Solamente con tus ojos contemplas la recompensa de los impíos. Nuevamente digo, pero tú, Señor, eres mi esperanza. Aquí el enfoque varía. Pero tú, Señor, eres mi esperanza. Tú has establecido tu morada en lo alto. Bien, pues entonces, responde el Señor, no te sobreviene mal, ni plaga alguna se acerca a tu morada, porque Él ha mandado a sus ángeles que se encarguen de ti para guardarte en todos tus caminos. Ellos te llevan en sus manos en la acción portentosa del discernimiento, de manera que tu pie, ¿sí?, tu discernimiento no tropiece en piedra. Tú pisas sobre la víbora y sobre la serpiente, hollas al dragón, al león y al dragón. Por cuanto Él me ama, dice la deidad, yo lo libro, yo lo pongo en alto, puesto que ha conocido mi nombre, yo soy. Él me invoca y yo le respondo. Yo estoy con Él en la angustia, yo lo libro y me hago cargo de Él. Esto responde mucho al Salmo 23, ¿sí? Porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Con larga vida. ¿Manda, hija? En verdes praderas. En verdes praderas me hace recostar. No Me me dice que yo me acuesta, me lleva y me acuesta. Sí, ni siquiera me pregunta. Sí, junto a aguas de reposo me pastorea. Ahí me lleva a las aguas de reposo. Y aquí dice, con larga vida yo lo retribuyo y le muestro mi salvación. Ay, qué maravilla que nos muestre su salvación. Este salmo es exquisito en el sentido de la protección relacionada con aquello de lo que somos liberados por mantener nuestra atención en la presencia única. Ese es el punto clave. Mirad a mí y sed salvos. Pero mirad a mí, por favor, no estén distraídos. El que siembra para el Espíritu cosechará gozo, paz, vida eterna. Ese es el punto. ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está mi entendimiento? En la identidad divina, en el yo soy que somos. Bueno, pues es una delicia. ¿Y qué te parece si cerramos nuestra sesión entrando nuevamente al aposento alto, pero vamos a tomar el Padre Nuestro, ¿te parece? Me parece. Bueno, déjame aquí lo jalo. Mateo 6. Vamos a apoyar nuevamente los pies sobre el piso. Descansa tus brazos sobre el regazo. Endereza tu columna vertebral y cierra los ojos. Y ahora pon tu atención en lo invisible infinito. Y escuchemos las palabras, la instrucción del Maestro. Tengamos una experiencia iniciática. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo, en esa nimiedad inútil ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores,
entra en tu aposento. Pon tu atención al interior y cierra la puerta a toda distracción. Ora a tu Padre, ora al principio, dirígete al principio creativo que está en el silencio. Y tu Padre, el principio creativo que mora en el silencio, te recompensará con experiencias de mejoría humana. Y orando, no se te ocurra repetir vanamente como los gentiles, como los idólatras. Ellos piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No seas pues semejante a ellos, porque tu Padre, el principio creativo, ya sabe qué necesitas antes de que le pidas. Así pues, toma nota, tú has de orar de esta manera. Principio creativo de todos nosotros que moras en nuestro interior, yo santifico tu nombre, reconociendo al yo soy. De esa manera viene a mí tu reino, me hago consciente de tu presencia para poder llevar a cabo tu voluntad, mansa, humilde y obedientemente, en la tierra, tal como se lleva a cabo en los cielos. La revelación diaria y nueva, danos cada día, para que así podamos corregir nuestra ignorancia y nuestras creencias, y de esa manera también corrijamos la ignorancia y la creencia que tenemos hacia los demás. Si yo llevo a cabo esto, sé que no voy a caer en la tentación de admitir algo más que tu presencia infinita, y quedaré libre, garantizadamente libre de todo mal. Eso sí, reconozco que tuyo es el reino del discernimiento, tuyo es el poder, esta acción portentosa de la voluntad, y obviamente que todo el mérito es tuyo, eternamente. Y tomo nota, si perdono a los hombres sus ofensas, reconociendo su identidad divina, de la misma manera yo quedaré corregido de cualquier identidad profana. Pero si no restablezco a los hombres a su identidad divina, tampoco el principio creativo me restituirá a la gloria que me corresponde. Y que así sea. Amén. Como puedes ver, hijita, el Padre Nuestro es un despliegue perfecto. Una cosa te lleva a otra y a la siguiente. Es un despliegue perfectamente ordenado y científico. Es una delicia. Pues un gusto haber compartido contigo, mi amor. Ay, Marta, mil gracias. A ver si nos reunimos, pues no te digo cuándo. Esperamos la voluntad del Padre, siempre abiertas, mi amor. El documento que sea así. Siempre abiertas a la voluntad del Padre, hijita chula. No hacemos planes humanos. Muchísimas gracias. Cuando puedas, me envías la grabación. Ahorita te la mando, mi amor. Un besito cariñoso. Gracias. Felicidades, Gracias. mi cielo. Gracias. Bye, mi amor. Adiós.